Por electroescoria. Este proceso se desarrolló en la década de 1950. La soldadura eléctrica por escoria, SW del electro slack welding en inglés, y sus aplicaciones se parecen a la soldadura por electrogas. La principal diferencia es que el arco se inicia entre la punta del electrodo y el fondo de la pieza para soldar. Se agrega fundente, el cual se funde por el calor del arco. Después de que la escoria fundida llega a la punta del electrodo, se extingue el arco. En adelante, el calor se produce en forma continua por la resistencia eléctrica de la escoria fundida. Como se extingue el arco, la soldadura por electroescoria no es estrictamente un proceso de soldadura por arco. Se pueden usar uno o varios electrodos y también electrodos con núcleo de fundente. La guía puede ser o no consumible, como se verá en los métodos convencional y el método no consumible. El proceso SW se emplea con mayor frecuencia para unir metales en una posición vertical o casi vertical, por lo regular con una sola pasada. La SW resulta más económico que los métodos de unión más convencionales, como la soldadura por arco sumergido de secciones gruesas. Algunas ventajas de este proceso son que las tasas de deposición de metal son extremadamente altas. La SW tiene una tasa de deposición de 16 a 20 kilogramos por hora de electrodo. Normalmente no se requiere precalentamiento, incluso con materiales muy endurecibles. El ciclo de trabajo es alto, el proceso es automático y una vez que se inicia continúa hasta completarse. Casi no hay fatiga del operador. Se eliminan las salpicaduras, con lo que se obtiene una eficiencia de depósito de metal de aporte del 100%. El consumo de fundente es bajo, se gasta cerca de 1 kilogramo por 20 kilogramos de metal de soldadura. El tiempo de soldadura es mínimo. La AWS es el proceso de soldadura más rápido para metales grandes y gruesos. Algunas limitaciones de este proceso son que solo es posible soldar aceros al carbono y de baja aleación de algunos aceros inoxidables. La SW no puede usarse con materiales de menos de 19 milímetros, 3/4 de pulgadas de espesor. El principio de funcionamiento de la soldadura por electroescoria es un proceso de soldadura que produce coalescencia de metales con escoria fundida que se derrite el metal de aporte y las superficies de las piezas de trabajo que se van a soldar. La soldadura por electroescoria es un proceso mecanizado y una vez que se inicia continúa hasta completarse. Puesto que no hay arco, la acción de soldadura es tranquila y libre de salpicaduras. El proceso se inicia encendiendo un arco eléctrico entre el electrodo y el fondo de la unión. Enseguida se añade fundente granulado, el cual se funde con el calor del arco. Tan pronto como se forma una capa de escoria fundida del espesor suficiente, la acción del arco se detiene y la corriente de soldadura pasa desde el electrodo a través de la escoria por conducción eléctrica. La soldadura se inicia en un sumidero o en una pestaña de inicio para que el proceso pueda estabilizarse antes de que la acción de soldadura alcance el trabajo. Las variaciones del proceso. En una se emplea un electrodo de alambre con un tubo guía no consumible para dirigir el electrodo hacia el baño de escoria fundida, conocido como el método convencional. La otra variación es similar a la primera, con la excepción de que una guía consumible se extiende a todo lo largo de la unión. Esta variación se llama método de guía consumible. Método convencional puede usarse para soldar placas de espesores de unos 13 a 500 milímetros. Lo más común es soldar espesores de entre 19 y 460 milímetros. Un electrodo oscilante puede soldar con éxito espesores de 120 milímetros, 2 electrodos hasta 230 milímetros y 3 electrodos hasta 500 milímetros. Por cada electrodo, el proceso depositará entre 11 y 20 kilogramos de metal de aporte por hora. El diámetro del electrodo suele ser de 3.2 milímetros. La eficiencia de transferencia de metal desde el electrodo es de casi 100%. La soldadura que se produce normalmente es grande y consume alrededor de 2.3 kilogramos de fundente por cada 45 kilogramos de metal de soldadura depositada. El movimiento puede ser automático o controlado por el operador de soldadura. En el método de guía consumible, el metal de aporte es suministrado tanto por un electrodo como el miembro que lo guía. La guía consumible se derrite y se convierte en parte del metal de soldadura.
La guía consumible suministra entre el 5 y el 15% del metal de aporte. Al igual que en el método convencional, se puede usar uno o más electrodos y pueden oscilar horizontalmente dentro de la unión. Puesto que los tubos guía transportan corriente eléctrica, puede ser necesario aislarlos respecto a las paredes de la unión, placa base y a las zapatas. El equipo utilizado para ambos métodos del proceso ESW es el mismo, excepto para el diseño de los tubos guía de los electrodos y el mecanismo para el desplazamiento vertical. Los que siguen son los componentes principales del equipo para soldadura por electroescoria. Tienen un alimentador y oscilador del alambre, un tubo guía del electrodo, controles de soldadura, cabeza de soldadura, zapatas o represas de retención y una fuente de potencia. Entre las fuentes de potencia son de tipo transformador rectificador de voltaje constante, con especificaciones de 750 mA cc, con ciclos de trabajo del 100%. Los voltajes de carga generalmente son del orden de 30 a 55 voltios, por tanto el voltaje de circuito abierto mínimo de la fuente de potencia deberá ser de 60 voltios. La fuente de potencia casi siempre está equipada con un contactor, un control remoto del voltaje de salida, un mecanismo para equilibrar las instalaciones de múltiples electrodos, un interruptor de potencia principal, un control de intervalos, un amperímetro y un voltímetro. Alimentador y oscilador del alambre. Cada electrodo de alambre es impulsado por su propio motor y sus propios rodillos de la alimentación. La velocidad del electrodo depende de la corriente requerida para la tasa de deposición deseada y también del diámetro y del tipo del electrodo que se está usando. El tubo guía del electrodo en el método convencional lleva el electrodo desde los rodillos de alimentación del alambre hasta el baño de escoria fundida. También funciona como contactor eléctrico para energizar el electrodo. En el método guía de consumible, el tubo guía se fabrica con un acero compatible con el acero base y tiene una longitud un poco mayor que la unión que se le va a soldar. Los controles de soldadura poseen un sistema de alarmas, amperímetros, voltímetros y controles remotos, un control de velocidad, controles del oscilador, controles de ascenso vertical del cabezal de la soldadura. Respecto a la seguridad, es preciso usar ropa suficiente y apropiada que proteja contra la radiación. Se recomienda usar gafas de seguridad con escudos laterales. Hay que tener mucho cuidado al quitar las zapatas. La escoria solidificada es básicamente vidrio y puede romperse y astillarse en forma irregular. Nunca debe tocar el electrodo ni otras partes vivas del sistema de soldadura. Podría sufrir un electrochoque. Hay que tener cuidado al posicionar estos componentes y se requieren soldadores calificados para fijar los soportes, abrazaderas, caballetas y otras sujeciones o fijaciones que se necesiten. Se usan dos tipos de electrodos con el proceso de soldadura por electroescoria, sólidos y con metal metálico. La composición de los alambres que se usan para soldar aceros de más alta aleación normalmente coincide con la del metal base. Los electrodos para soldadura por electroescoria se venden en forma de bobina de 25 kilogramos, carretes grandes de 200 kilogramos o tambores grandes. La composición del fundente es crucial, ya que sus características determinan que también funcionará el proceso de electroescoria. Los fundentes para soldar electroescoria normalmente son combinados de óxidos complejos de silicio, manganeso, titanio, calcio, magnesio y aluminio, siempre con un poco de fluoruro de calcio presente para ajustar las características eléctricas. Tubo guía consumible. La función primaria del tubo guía consumible es sustentar el electrodo de alambre desde la cabeza de soldadura hasta el baño de escoria fundida y actuar como trayecto principal de la corriente. Si la soldadura es corta, se puede usar un tubo guía consumible desnudo, pero en el caso de soldaduras largas, el tubo debe aislarse para evitar que establezca contacto eléctrico con el metal base. Se utiliza mucho para la fabricación de metales. Muchos de estos son del tipo de acero de carbono, como el IC1020 o el IC1045. También se utiliza en el diseño de las uniones básicas, que es la unión a tope de surco cuadrado. También es posible efectuar soldaduras de transición, soldaduras de filete y uniones en cruz. Es probable que el uso más amplio del proceso ESW sea en aplicaciones estructurales. También en las maquinarias, los fabricantes de prensas y maquinarias de herramientas grandes trabajan con placas grandes y gruesas. En los recipientes de presión para las industrias química, del petróleo, marina y de generación eléctrica. La soldadura electroescoria se emplea también en la industria de construcción naval para aplicaciones tanto de taller como en los barcos. En los amperajes
Amperajes de soldadura. El amperaje de soldadura y la tasa de alimentación del electrodo son directamente proporcionales y se pueden tratar como una sola variable. Si se aumenta la velocidad de alimentación del electrodo, aumentará el amperaje de soldadura y la tasa de deposición. Si se emplea una fuente de potencia de voltaje constante, al aumentar el amperaje de soldadura, también aumenta la profundidad del charco de soldadura. En el voltaje de soldadura es una variable en extremo importante. Tiene un efecto notable sobre la profundidad de fusión en el metal base y sobre la estabilidad de funcionamiento del proceso. El voltaje de soldadura es el mecanismo primordial para controlar la profundidad de fusión. Si se aumenta el voltaje, aumenta tanto la profundidad de fusión como la anchura de la soldadura. Puesto que un incremento del voltaje de soldadura aumenta la anchura de la soldadura, también aumentará el factor de forma y por tanto la resistencia al agrietamiento. Si el voltaje es bajo, puede haber un cortocircuito o un arco con el charco de soldadura. Un voltaje excesivo puede desestabilizar la operación a causa de la salpicadura de escoria y la formación de arcos en la parte superior del baño de escoria. Se emplean voltajes de soldadura de 32 a 55 voltios por electrodo. Los voltajes más altos se utilizan por las secciones más gruesas. En los procedimientos de soldadura. En la preparación de la unión, una de las principales ventajas del proceso por electroescoria es la relativa sencillez de la preparación de las uniones. Básicamente se trata de una unión de surco cuadrado, así que la única preparación requerida es un borde plano y recto en cada una de las caras del surco, lo que puede obtenerse mediante corte térmico o maquinado. La unión debe estar libre de aceite, incrustaciones de forja gruesas o humedad, lo mismo con cualquier otro proceso de soldadura. Sin embargo, no es preciso que la unión tenga el grado de limpieza requerido para otros procesos. Las superficies cortadas con oxígeno deben estar libres de escoria adherida, pero una ligera oxidación de la superficie no resulta perjudicial. Respecto a la conexión eléctrica con la pieza de trabajo, normalmente basta con 2 cables de soldadura número 4 para cada electrodo. Lo mejor es conectar el cable del trabajo directamente debajo del sumidero, es decir, abajo del electrodo. En esa posición se minimizará el efecto de cualquier campo magnético fuerte del soldamiento sobre la transferencia de metal. La posición del electrodo determina dónde se generará la mayor cantidad de calor. Normalmente el electrodo debe centrarse en la unión, pero si tiende hacia un lado por su curvatura natural, la guía puede desplazarse en la dirección opuesta para compensar la curvatura. Con respecto a la eliminación de la escoria, una pistola descascaradora puede ser efectiva para eliminar la escoria, aunque esto también puede hacerse con un martillo o pico para escoria. La escoria se adherirá también a los zapatos de cobre y al sumidero de cobre si se usa. Estas piezas deben limpiarse antes de hacer otra soldadura. Es importante usar protección ocular durante las operaciones de eliminación de escoria. Precalentamiento y postcalentamiento. El precalentamiento generalmente no es necesario ni se utiliza en la soldadura por electroescoria. Esta es una ventaja importante respecto a la soldadura por arco de muchos tipos de aceros. Por su naturaleza, el proceso tiene autoprecalentamiento, en el sentido de que una cantidad considerable de calor es transmitida por conducción a las piezas de trabajo y las calienta por delante de la soldadura. Además, por la lentitud de la tasa de enfriamiento, casi nunca es necesario un postcalentamiento. Las propiedades mecánicas de la soldadura por electroescoria dependen del tipo y del espesor del metal base, de la composición del electrodo, de la combinación electrodo-fundente y de las condiciones de soldadura. Los económicos de la soldadura por electroescoria es que en la soldadura de 75 milímetros o de más espesor, la soldadura por electroescoria requiere mucho menos metal de soldadura y casi 90% menos de fundente que una soldadura por arco sumergido comparable. Otro ahorro significativo es que se logra la eliminación de la distorsión angular y el retrabajo subsecuente. La distorsión angular puede ser un factor de primordial importancia en las soldaduras gruesas de múltiples pasadas, sea que se hagan por un solo lado o por los dos. La soldadura por electroescoria normalmente produce un alto porcentaje de soldaduras libres de defectos, con lo que se minimizan los costos de reparación. En la mayor parte de los casos, es posible evitar el atrapamiento de escoria, la porosidad y la falta de fusión. Inspección y control de calidad. Los exámenes no destructivos convencionales pueden servir para determinar la integridad de la unión ESW. Entre las técnicas no destructivas que suelen emplearse con ESW están las siguientes: el examen visual, inspección con líquido penetrante, inspección con partículas magnéticas, radiografía y pruebas con ultrasonido.
Todos los exámenes no destructivos deben efectuarse de acuerdo con procedimientos calificados y por técnicos calificados. Con respecto a la aceptación de la soldadura, la mayor parte de los criterios de aceptación de soldadura los establece el cliente o alguna agencia reguladora o ambos. Las aplicaciones de ESW casi siempre se sueldan ajustándose a los requisitos de diversos códigos. En ocasiones, los requisitos del cliente complementarán o alterarán esos requisitos. Se debe redactar un procedimiento que identifique las variables esenciales que se usarán en la soldadura por electroescoria. Este procedimiento deberá someterse a revisión para determinar su idoneidad con base en una comparación con los requisitos de los códigos aplicables. En general, las reparaciones de uniones defectuosas pueden minimizarse con un buen programa de mantenimiento preventivo del equipo, empleando operadores de soldadura calificados y debidamente capacitados y poniendo en práctica un procedimiento de soldadura apropiada. En la escoria se presentan algunas discontinuidades, por ejemplo en el lugar de la soldadura se presenta porosidad, agrietamiento e inclusiones no metálicas. Algunas causas de esto puede ser la humedad, aceite o orín, o también fundente contaminado o húmedo. También afecta lo que es la velocidad de soldadura excesiva, un factor de forma deficiente, una distancia centro a centro excesiva entre los electrodos o los tubos guías, o las superficies de las placas ásperas. Discontinuidades en la línea de fusión, como es la falta de fusión o el socavamiento. Algunas causas de esto son el bajo voltaje, velocidades de soldadura excesiva, escoria demasiado profunda, electrodos o tubo guía mal alineados, o las velocidades de soldadura demasiado bajas, voltaje excesivo, tiempo de permanencia demasiado largo, insuficiencia en enfriamiento en las zapatas o el diseño deficiente de las zapatas.